Perdí a mi prometido y a nuestro hijo recién nacido. Para enterrar el dolor, me convertí en una de las mejores doctoras. Pero cuando me trajeron a un niño para una cirugía y vi a su abuela, me quedé congelada de la impresión. Estaba en el quirófano del Hospital Infantil de Stanford, con las manos enguantadas temblándome ligeramente, mientras estudiaba la tomografía cerebral de un niño de 9 años. Un coágulo de sangre presionaba su corteza motora. Un movimiento equivocado, o unos minutos de retraso, y podría perderlo todo. Detrás de mí, una voz que no había escuchado en 9 años rompió el silencio estéril. Harper, por favor, salve a mi nieto. Me quedé congelada. Esa voz, la habría reconocido en cualquier lugar. Me giré, y ahí estaba ella, Viviane Sterling, la mujer que una vez había destrozado mi vida, ahora rogándome ayuda. Pero antes de que pudiera bajar el bisturí, el pasado regresó como una ola de la que nunca podría escapar. Hace 9 años, yo era solo otra estudiante de medicina con exceso de trabajo. Entonces conocí a Caleb Sterling. Caleb era diferente a cualquiera que hubiera conocido. No era ostentoso, aunque su familia prácticamente poseía la mitad de la industria de tecnología médica. No se comportaba como un niño rico, se comportaba como alguien que creía en cambiar el mundo. Pasaba las tardes asistiendo a conferencias sobre innovación biomédica. Pero prefería almorzar conmigo en el patio de Stanford, en lugar de cenar en algún club de lujo en San Francisco. Su sonrisa me desarmaba de una manera que no podía explicar. Empezamos a salir lentamente al principio, luego de golpe. Esos paseos nocturnos en su Tesla plateado, por las tranquilas calles de Palo Alto, se convirtieron en nuestro santuario. Él hablaba de remodelar la atención médica infantil a través de la tecnología, y yo hablaba de salvar vidas con manos firmes y un corazón terco. Sentía que nuestros sueños estaban alineados. Y me enamoré completamente de él. Cuando Caleb me propuso matrimonio en el jardín de la ladera, con vistas a los altos hills, lloré. Se arrodilló, extendiendo un anillo sencillo pero elegante. Harper Reid, ¿quieres casarte conmigo? Dije que sí sin dudarlo. Por un momento, el mundo se sintió perfectamente completo. Pensé que el amor podía superar cualquier cosa. Estaba equivocada. Los Sterling no solo eran ricos, eran poderosos. El padre de Caleb era un director ejecutivo visionario, mientras que su madre, Viviane Sterling, era una exabogada de alto nivel convertida en directora de una organización benéfica médica multimillonaria. Vivían en un mundo de jets privados y fundaciones exclusivas. ¿Y yo? Casi eléctrico. Ella sonrió cortésmente, pero sus ojos eran fríos y calculadores, examinándome como si fuera un caso legal sin resolver. Tenía la intención de ganar. Cada pregunta que hacía estaba cargada de implicaciones: de dónde venía, cuáles eran mis ambiciones, si pertenecía cerca de su hijo. Le devolví la sonrisa, aferrándome a la creencia de que el amor de Caleb sería suficiente. No lo fue. Viviane no se detuvo ahí. Contrató investigadores para indagar en mi pasado y le entregó a Caleb un pequeño paquete ordenado de fotos de mis años universitarios. Fotos mías cenando con chicos que resultaban ser ricos. Fotos que no significaban nada, pero que pintaban una imagen fea si querías que lo hicieran. Caleb apareció en mi apartamento una noche, sosteniendo esa pila de fotos como si fueran pruebas. Harper. Solo necesito saber, ¿lo nuestro es real, o solo buscas una salida de la vida de la que vienes? Sus palabras me hirieron más profundamente que cualquier bisturí que jamás sostendría. No podía creer que estuviera cuestionando mi amor, no después de todo lo que habíamos compartido. Peleamos, fuerte, amargamente, desgarradoramente. Al final, me quité el anillo y se lo puse en la mano. Si no puedes confiar en mí, ¿qué nos queda? Salí y nunca miré hacia atrás. No sabía que sería la última vez que vería a Caleb con vida. Recuerdo estar en mi apartamento a la mañana siguiente, mirando el anillo de compromiso en el mostrador, el que me había quitado del dedo horas antes. Sentía el pecho vacío. Como si alguien me hubiera arrancado el corazón y solo hubiera dejado el eco de nuestra discusión. Me decía a mí misma que Caleb volvería. Se disculparía y se daría cuenta de lo crueles que habían sido sus palabras. Pero mi teléfono nunca sonó.
En cambio, esa noche, recibí un mensaje de Viviane. Una línea de texto sencilla y fría. Quizás lo mejor para todos es que sigas adelante. Quise creer que Caleb no tenía nada que ver con eso, pero una parte de mí se preguntó si él estaba de acuerdo. Durante días. Traté de sumergirme en el estudio para mis rotaciones clínicas finales. Pero ninguna cantidad de libros de texto podía silenciar la imagen del rostro de Caleb. La forma en que sus ojos se endurecieron cuando me preguntó si nuestro amor era real. Seguía repitiendo mi propia voz, aguda y enojada, diciendo, si no puedes confiar en mí, ¿qué nos queda? Ha estado trabajando muchísimas horas en la compañía de su padre. Algo de probarse a sí mismo ante la junta. Asentí, pero por dentro sabía lo que significaba. Viviane lo había alcanzado. Había venido a arreglar las cosas. En cambio, se quedó allí, con los ojos rojos, agotado. Harper, quizás mi madre tenga razón. Quizás venimos de dos mundos diferentes. Lo miré. Sobre cómo el amor real significa luchar el uno por el otro, no irse. Pero las palabras no importaban. Su rostro lo decía todo. Cuando se giró y salió bajo la lluvia, algo dentro de mí se rompió. Y nunca se curó del todo. Esa noche, condujo demasiado rápido por la carretera resbaladiza y sinuosa hacia los altos hills. Los testigos dijeron que su coche patinó. Chocó contra la barandilla y volcó. Los paramédicos dijeron que murió al instante. Recibí la llamada a las 2:13 de la madrugada. ¿Está usted registrada como contacto de emergencia de Caleb Sterling? Preguntó la voz. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ha habido un accidente. Lo siento, señora. No lo logró. Mis rodillas cedieron y me desplomé en el suelo, el teléfono cayendo a mi lado. A la mañana siguiente, fui al hospital donde lo habían llevado. Sentía que mi cuerpo pertenecía a otra persona. Mientras caminaba por esos pasillos blancos. El olor a antiséptico era denso en el aire. Al final del pasillo, Viviane estaba esperando, su cabello perfectamente peinado a pesar del caos, su expresión tan afilada como para cortar cristal. Cuando me vio, su boca se apretó. ¿Qué haces aquí? Me llamaron. Yo era su contacto de emergencia. Apenas podía hablar. Sus ojos se entrecerraron. Y en ese momento, todas las máscaras de cortesía que alguna vez había usado cayeron. Tú eres la razón por la que estaba ahí. Tú eres la razón por la que está muerto. Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Viviane, nunca quise esto. Guárdate tus excusas. Se acercó, su voz baja y fría. Te aferraste a mi hijo por quien era. Y cuando las cosas no salieron como querías, lo destrozaste. Lo mataste, tan seguro como si hubieras conducido ese coche tú misma fuera de la carretera. Abrí la boca para protestar. Me arrastré por la vida en una neblina. Las clases se mezclaban. Las conversaciones se desvanecían en estática. Por la noche, me acostaba en la cama mirando el techo. Me temblaban las manos al sostenerla. No quería morir. Simplemente no quería sentirme así nunca más. Entonces recordé algo. El último viaje nocturno que habíamos hecho juntos. Caleb me había tomado la mano en un semáforo y había dicho, pase lo que pase, algún día serás una médica increíble. Salvarás vidas. Dejé la botella y lloré hasta el amanecer. La semana siguiente. Cuando aparecieron las dos líneas rosas, me desplomé en el suelo, presionando mis manos contra mi estómago. Oh, Dios mío, susurré. Estaba esperando el hijo de Caleb. Pero no tenía idea de que este milagro pronto se convertiría en mi mayor dolor. El embarazo por sí solo nunca es fácil, pero llevar el hijo de un hombre que acabas de enterrar. Ni una sola vez. Viviane lo dejó claro en el funeral. Sus ojos fríos lo dijeron todo. Yo no era bienvenida, así que me concentré en sobrevivir. Vamos a estar bien, pequeño. ¿Lo prometo? Cuando llegó la primera patada, lloré. Por primera vez en meses, las lágrimas no eran de dolor, sino de algo más cercano a la esperanza. Este bebé era un pedazo de Caleb, el único pedazo que me quedaba.
El día del parto llegó temprano, una mañana lluviosa de primavera. Se me rompió la fuente en medio de la redacción de notas de pacientes, y en una hora me estaban llevando a la sala de partos del Hospital Infantil de Stanford. El dolor era cegador. Las contracciones tan fuertes que pensé que me desmayaría. Las enfermeras se apresuraban a mi alrededor, ajustando vías intravenosas y monitores. A través del caos, me aferré a un pensamiento. Por fin lo tendré en mis brazos. Por fin volveré a ver los ojos de Caleb. Empuja, Harper. Ya casi llegas, dijo la enfermera. Empujé con todas mis fuerzas, gritando mientras los primeros gritos del bebé resonaban en la habitación. Gritos que se detuvieron demasiado pronto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llora?, jadeé, el pecho agitado. Finalmente, el médico se acercó, quitándose los guantes lentamente, casi con vacilación. Lo siento mucho. El cordón estaba enrollado alrededor de su cuello. Hicimos todo lo que pudimos. Todo dentro de mí se rompió a la vez. No. No, no es posible. Lo escuché. Lloró. La enfermera trató de consolarme, pero me revolví, buscando la incubadora. Déjame tenerlo. Por favor. Déjame tener a mi bebé. En lugar de mi hijo, sentí un fuerte pinchazo en mi brazo, y una ola de sedación me arrastró. Cuando me desperté horas después, la habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Un bulto descansaba en una silla cerca de la ventana. Una pequeña manta doblada cuidadosamente alrededor de un peso pequeño y sin vida. Levanté la manta, mirando la pequeña cara pálida dentro. Pero algo dentro de mí gritaba, este no es él. Este no es mi bebé, susurré. La enfermera intercambió miradas con otro miembro del personal. Harper. Has pasado por mucho. Es shock. ¿Este es tu hijo? Pero yo sabía. Sabía en lo más profundo de mis huesos que este no era el niño que había sentido patear debajo de mis costillas. El bebé cuyo latido había escuchado en cada cita. Esta cara era diferente. El dolor se tragó mi protesta. Ya no podía luchar. Besé la frente fría y susurré, lo siento. Lo siento mucho, pequeño. El funeral fue pequeño, solo yo y unos pocos compañeros que se preocuparon lo suficiente como para venir. Viviane nunca apareció. Aunque más tarde supe que había enviado flores en nombre de la familia Sterling. Rompí la tarjeta antes de siquiera terminar de leerla. Las semanas que siguieron fueron una neblina de dolor. Apenas comía, apenas dormía. Una noche, me encontré sentada en el suelo, aferrándome a la pequeña pulsera de hospital que me habían dado, la que debería haber estado en la muñeca de mi bebé. Mi mundo ya había terminado cuando Caleb murió, pero ahora sentía que el destino había salado la tierra, para que nada pudiera volver a crecer. Sin embargo, en algún lugar dentro. Pero el momento en que me desmayé después de dar a luz fue el momento en que todo lo que creía sobre el mundo cambió. Más tarde, aprendería piezas de la verdad. Susurros de una enfermera que se había jubilado, fragmentos de expedientes hospitalarios que no cuadraban, y una confesión devastadora que llegó demasiado tarde. Pero en ese entonces, pensé que mi hijo había muerto. Viviane Sterling había estado allí esa noche. Yo no la vi. Estaba inconsciente cuando sucedió, pero ella estaba allí. Había movido hilos para entrar en la sala de partos y habló en voz baja con un médico al que había financiado durante años. Ella no está estable, se dijo que Viviane había dicho. Usted sabe lo que es mejor para el bebé. Esas palabras fueron suficientes. En un mundo donde las donaciones y el poder hablaban más fuerte que la ética. Se tomaron decisiones que borraron mi maternidad antes de que siquiera comenzara. Cuando desperté sosteniendo lo que creí que era mi hijo sin vida, lo acepté porque el dolor te ciega. Todo lo que sabía era que el único pedazo de Caleb que me quedaba me había sido arrebatado. Y no me quedaban fuerzas para detenerlo. Los días pasaron como la niebla que se extiende sobre una ciudad vacía. Me retiré de todo, mis amigos, mis estudios, incluso la idea de volver a amar. Mi apartamento se convirtió en un lugar donde el silencio gritaba, y cada rincón guardaba recuerdos de lo que había perdido. La cuna todavía en su caja.
La ropa de bebé cuidadosamente doblada en los cajones, los pequeños zapatos que había comprado por capricho cuando los sentí patear por primera vez. Pero lo que no sabía era que, en algún lugar de la ciudad, en la mansión Sterling, mi bebé, mi Asher, estaba vivo. Viviane se lo había llevado a casa, le había dado otro nombre y lo había presentado al mundo como su nieto. Asumí todos los casos que pude, y me esforcé por ascender hasta obtener una beca en neurocirugía pediátrica en el Hospital Infantil de Stanford. Si alguien me mirara desde afuera, diría que estaba prosperando. Pero por dentro, solo estaba sobreviviendo, moviéndome en piloto automático, tratando de llenar el agujero sin fin que Caleb y nuestro bebé habían dejado. Sino porque no podía imaginarme amar a alguien lo suficiente como para arriesgarme a sentir ese tipo de dolor de nuevo. Casi 9 años después, el destino decidió que me había castigado lo suficiente. Era un jueves por la mañana cualquiera, tranquilo excepto por el sonido de mis zapatillas en el suelo del hospital. Estaba a mitad de la revisión de expedientes cuando sonó el buscapersonas de trauma. Se me cortó la respiración, mis manos agarraron instintivamente la barandilla. ¿Cómo se llama?, le pregunté al paramédico. Asher Sterling, dijo. El mundo se inclinó debajo de mí. Sterling. Mi estómago se encogió como si alguien me hubiera dado un puñetazo. Y entonces lo escuché, la voz que había perseguido mis pesadillas durante casi una década. Harper, por favor, sálvalo. Se trataba de salvarlo a él. Consíganme una tomografía computarizada y preparen para quirófano, dije bruscamente, mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Durante la cirugía. Dejé de lado todo excepto el frágil cerebro del niño bajo mis manos. Cada movimiento fue deliberado, cada sutura precisa. No pensé en Caleb. No pensé en Viviane. No pensé en la vida que me habían robado. Pero cuando se dio la última puntada y el monitor se estabilizó, me permití una sola mirada a su rostro. Sus pestañas aletearon, y por un segundo. Casi pude creerlo. Casi. Horas después, afuera de la sala de recuperación, Viviane se me acercó. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si la vida misma la hubiera humillado. Gracias. Dijo suavemente. No respondí. Mis ojos estaban fijos en el niño a través del cristal. Y entonces lo vi, una pulsera de hospital familiar, vieja y desgastada, colgando de su muñeca como un amuleto. El rostro de Viviane palideció. Sus labios se entreabrieron como si las palabras fueran demasiado pesadas para formarse. Cuando lo pierdes todo. O te rompes por completo o te reconstruyes en algo irreconocible. Yo elegí la segunda opción, aunque durante mucho tiempo no se sintió como una elección en absoluto. Después de lo que creí que era la muerte de Asher, vertí cada gramo de dolor y rabia en la medicina. Era lo único que tenía sentido. El único lugar donde el trabajo duro aún te daba resultados predecibles. Pasé años en laboratorios sin ventanas, quirófanos estériles y bibliotecas que olían a papel y desesperación. Para cuando terminé mi residencia, era una máquina. Mis colegas me llamaban las manos de cristal y acero. Cristal por mi precisión. Acero por lo inquebrantable que parecía durante casos imposibles. Los padres de los pacientes me tomaban las manos y me daban las gracias con lágrimas en los ojos. Pero su gratitud rebotaba en la cáscara hueca en la que me había convertido. No salía con nadie. No hablaba por hablar. No iba a casa en vacaciones porque no quedaba hogar, solo un apartamento vacío y recuerdos que me arañaban cada vez que me quedaba quieta demasiado tiempo. Pero escalé. Oh. Llamándome brillante, resistente, imparable. Lo que no sabían era que no me había sentido realmente viva en 9 años. Y entonces llegó Asher Sterling. El niño que convirtió en polvo todas mis paredes cuidadosamente construidas. Cuando lo vi por primera vez, inconsciente en la camilla, algo muy dentro de mí se movió. Al principio. Me dije a mí misma que era por sus ojos, el mismo tono y forma que los de Caleb. Pero no era eso. Era la forma en que mis manos temblaban ligeramente cuando le tocaba el cabello para comprobar si había laceraciones en el cuero cabelludo. Era la forma en que se me apretaba el pecho cada vez que sus monitores pitaban. Y cuando noté esa pulsera de hospital vieja y desgastada en su muñeca, todo mi mundo se tambaleó.
No había pensado en esa pulsera en años, pero ahora era lo único en lo que podía pensar. La había hecho yo misma el último día de mi clase de manualidades prenatal. Un pequeño cordón azul con una sola cuenta plateada grabada con una A de Asher. Mi Asher. Después de la cirugía, traté de ignorar las preguntas que me carcomían el cerebro. Me dije a mí misma. Harper, este es él. Esa noche, fui a casa y me senté en el suelo de mi apartamento, sacando la caja de zapatos que no había abierto en años. Dentro estaban todos los recuerdos que intenté enterrar. Me encontré en la cafetería del hospital, mirando una taza de café que se había enfriado. Mi mente repasando cada recuerdo del día en que di a luz. La sedación, la enfermera desconocida. Viviane había estado allí. Viviane tenía influencia. Viviane me había odiado lo suficiente como para decir que no pertenecía a su familia. ¿Y si mi hijo nunca hubiera muerto? Esa pregunta seguía resonando en mi cabeza cuando volví a ver a Viviane en el pasillo, afuera de la sala de recuperación de Asher. Parecía más pequeña de alguna manera, más vieja. Me había imaginado cómo sería enfrentarla de nuevo, a la mujer que me había mirado como si fuera una mancha en su vida perfecta. Pensé que sentiría rabia o quizás satisfacción. En cambio, me sentí vacía, como alguien que se prepara para un impacto que llevaba casi una década gestándose. Se aclaró la garganta, con el mismo sonido nítido y autoritario que recordaba del funeral. Este no es el momento, Harper. Mi nieto acaba de pasar por una cirugía mayor. ¿Su nieto? Mi voz se quebró más bruscamente de lo que pretendía. Esa pulsera en su muñeca. ¿De dónde salió? Sus ojos se desviaron por medio segundo, y en esa pequeña interrupción del contacto visual, lo vi. Culp. No sé lo que insinúas, dijo, su voz ahora más delgada. Pero salvaste su vida. Eso debería ser lo único que importe. No, me acerqué, bajando la voz. Hace 9 años, di a luz en este hospital. Mi hijo fue declarado muerto por un accidente de cordón. Y sin embargo, su nieto tiene la misma pulsera que hice con mis propias manos antes de que naciera. ¿Cómo es posible, Viviane? ¿Cómo? Por primera vez en su vida, pareció acorralada. Viviane Sterling. Intentó recuperarse. Harper, estabas sedada. Habías pasado por un trauma. No sabes lo que viste. Sé exactamente lo que vi. Y sé que estuviste allí esa noche. Mi voz temblaba, no por incertidumbre, sino por finalmente decir en voz alta lo que había enterrado durante casi una década. Te lo llevaste, ¿verdad? Te llevaste a mi hijo. Sus labios temblaron, pero permaneció en silencio. Ese silencio me lo dijo todo. Me apoyé en la pared, mareada. ¿Por qué? ¿Odiarme era mucho más fácil que dejar que tu hijo se casara con alguien que pensaste que no era lo suficientemente bueno? ¿Creíste que robar a mi hijo arreglaría qué? ¿Tu reputación? ¿Tu dolor? La mano de Viviane voló a su boca como si contuviera las lágrimas. No entiendes. Caleb se había ido. Y no podía perder a su hijo también. No contigo. Sus palabras me atravesaron como cristal. ¿No conmigo? Él era mío. Viviane, mi bebé, mi sangre. Me dejaste creer que había muerto. Cuando desde el principio tuvo una que lo amó antes de que diera su primer aliento. Viviane se deslizó hasta el suelo. La poderosa matriarca ahora se veía pequeña y frágil. Tengo cáncer cerebral. Susurró. Etapa 4. No me queda mucho tiempo. Me quedé helada. Una parte de mí quiso reírse de la ironía. Otra parte quiso gritar, ¿y qué? ¿Quieres perdón porque te estás muriendo? ¿Porque ahora es conveniente admitir lo que hiciste? Ella sacudió la cabeza débilmente. No, quiero que él sepa la verdad. Quiero que te conozca. Estaba equivocada, Harper. No había forma de deshacer 9 años de dolor. No había forma de recuperar los momentos que perdí. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Sin embargo, incluso si fue por la mujer que lo había robado.
Me agaché para estar al nivel de los ojos de Viviane. Tú le dices, dije con firmeza. Yo no. Tú le dices quién soy y lo que hiciste. Me levanté y caminé hacia la habitación de Asher. Puse mi mano en el cristal, mirando su pequeño pecho subir y bajar. Ya no había dudas. Este era mi hijo. Y, ya sea que Viviane viviera un mes más o un año más, no lo perdería de nuevo. A la mañana siguiente, entré en la habitación del hospital de Asher y lo encontré sentado, pálido pero despierto. Con una tableta en las manos. Levantó la vista hacia mí, sus grandes ojos color avellana parpadeando con curiosidad. Por un momento, olvidé cómo respirar. Esos ojos, los ojos de Caleb. Hola. Dije suavemente, mi voz casi se quebró. ¿Cómo te sientes? Se encogió de hombros. El tipo de movimiento tímido que hacen los niños cuando intentan ser fuertes. Me duele la cabeza. Pero la abuela dice que soy valiente. Abuela, mi pecho se apretó, pero sonreí de todos modos. Tiene razón en eso. Fuiste increíblemente valiente ayer. Asher asintió. Luego volvió a su juego como si la valentía fuera solo un elemento más en su lista de tareas pendientes. Detrás de mí, escuché el lento golpeteo de un bastón. Viviane. Sentándose junto a su cama. Hay algo de lo que necesitamos hablar, algo importante. Volvió a levantar la vista, frunciendo el ceño. ¿Son malas noticias? No, cariño. Es sobre la familia. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, luego volvió a mirarlo a él. ¿Recuerdas cómo te dije que tu mamá falleció cuando naciste? Asintió con cautela. Eso no era cierto, susurró. Asher la miró fijamente, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Qué quieres decir? Viviane tragó saliva con dificultad, sus manos temblaban. Tu madre no murió. Está viva, y está aquí mismo. La mirada de Asher se dirigió hacia mí, sus labios ligeramente entreabiertos. ¿Tú? ¿Tú eres mi mamá? Me acerqué, cada músculo de mi cuerpo temblaba. Sí, Asher. Soy tu mamá. Pero la abuela dijo. Mintió, interrumpió Viviane, con la voz quebrada. Mentí, Asher. Estaba enojada y asustada, y hice algo imperdonable. Te quité de su lado. Pensé que te estaba protegiendo. Pero estaba equivocada. Estaba muy equivocada. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido rítmico del monitor cardíaco. Asher nos miró a ambas. Sus pequeñas manos retorciéndose en su regazo. Entonces, ¿eres mi verdadera mamá? Sí, mi amor, susurré, doblando las rodillas para estar a su nivel. Soy tu mamá. Me perdí tus primeras palabras. Luego dijo la palabra que había soñado con escuchar durante 9 largos años. Mamá. Lo abracé, sosteniéndolo suavemente para no lastimarle la cabeza. Sus pequeños brazos rodearon mi cuello con vacilación al principio, luego más fuerte, más cálido, con más certeza. Cuando levanté la vista, Viviane lloraba en silencio. Extendió una mano. Y yo la tomé, no en señal de perdón, sino en reconocimiento de lo que significaba este momento. Durante los días siguientes, Asher y yo hablamos durante horas. Él hacía preguntas, algunas fáciles. Otras difíciles. ¿Por qué no había estado yo allí? ¿Por qué la abuela decía que me había ido? ¿Lo amaba yo? ¿Lo alejaría de todo lo que conocía? Respondí cada pregunta con honestidad. No lo sabía. Asher. Pensé que te habías ido. Pero ahora que te tengo, no te soltaré de nuevo. Y sí, te amo más que a nada. Viviane pasó la mayor parte de su tiempo observándonos en silencio. Su enfermedad parecía progresar más rápido, como si confesarse finalmente hubiera permitido a su cuerpo rendirse. Una noche, me tomó la mano y susurró. Llamó a Asher a su lado. Sé fuerte, cariño, y escucha a tu mamá. Ella es todo lo que yo no fui lo suficientemente valiente como para ser. Él asintió, con los ojos vidriosos, y la abrazó con fuerza. Por primera vez, vi algo genuino entre ellos, no construido sobre mentiras o control.
sino sobre la verdad finalmente pronunciada en voz alta. Mientras acostaba a Asher esa noche, susurró, «Mamá. ¿Podemos empezar de nuevo? Como a partir de hoy». Le besé la frente, con lágrimas quemándome los ojos. «Sí, mi amor. A partir de hoy». Viviane falleció 2 semanas después. Fue tranquilo. Casi pacífico, como la llama de una vela, rindiéndose finalmente después de haber ardido demasiado brillante durante demasiado tiempo. Había solicitado cuidados paliativos en casa. «Ya lo hago». Ella sonrió débilmente, cerró los ojos y susurró, «Entonces puedo descansar». Minutos después, se había ido. Los días después de su fallecimiento fueron extraños. No hubo una lectura dramática de un testamento. Ni una fortuna sorpresa esperándome. No esperaba una. Pero Viviane sí dejó una cosa que me sorprendió. Una carta dirigida a Asher. Él se sentó en el sofá de la sala, sosteniéndola como si fuera algo peligroso. «Debo leerla, mamá, solo si quieres», le dije suavemente, arrodillándome a su lado. Él la desdobló lentamente, sosteniéndolo mientras lloraba. No los llantos fuertes y desgarradores de alguien cuyo mundo se desmorona, sino las lágrimas silenciosas de un niño que finalmente comprende la verdad. «Legalmente. Pero el odio te mantiene estancada. Y ya no quiero estar estancada. Quiero seguir adelante contigo». Me miró, sus ojos, tan parecidos a los de Caleb, me dolieron. «¿Crees que papá estaría orgulloso de mí?». Sonreí, apartándole el cabello. «Sé que sí, y estaría orgulloso de ti por lo valiente que has sido». Asher se adaptó a vivir conmigo más rápido de lo que esperaba. Me ayudó a cocinar. Me dejaba pequeños dibujos en mi escritorio del trabajo y me hacía 1000 preguntas sobre mi vida antes de que lo conociera. Una tarde, me trajo un viejo marco de fotos que había encontrado entre sus cosas en la casa de Viviane. Era una foto de Caleb, apenas mayor de lo que era Asher ahora, sosteniendo un pequeño modelo de avión. «La abuela dijo que le encantaban los aviones», dijo Asher. «¿Es verdad?». «Sí», dije, con la garganta apretada. Él quería aprender a volar algún día. Asher sonrió débilmente. «¿Podemos ir a ver aviones alguna vez?». Lo abracé. «Podemos hacer lo que quieras, cariño». Semanas después, cuando Asher se había recuperado por completo de su cirugía, decidimos hacer algo para marcar el inicio de nuestra nueva vida juntos. Empacamos un picnic y condujimos hasta Almond Bay. Uno de los pocos lugares cerca de Palo Alto donde el mundo todavía se siente salvaje e indomable. El sol estaba bajo cuando llegamos a la playa, bañando todo con una suave luz dorada. Mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Caminamos por la orilla, dejando huellas que desaparecían a medida que las olas las besaban. En un momento, Asher se agachó y comenzó a construir algo en la arena. Cuando le pregunté qué era, dijo, «Es una pista de aterrizaje para papá, para que pueda aterrizar cuando nos visite». Me arrodillé a su lado. Con lágrimas en los ojos, y juntos construimos esa pequeña pista de aterrizaje, 2 personas reconstruyendo algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría explicar. Cuando estuvo terminada, mientras el sol se sumergía en el océano, pintando el cielo con vetas de naranja y rosa, Asher me miró. «Mamá, ¿crees que podemos empezar de nuevo? ¿Solo nosotros?». Con esa sonrisa amplia y sin dientes que solo los niños pueden hacer ver tan perfecta, y susurró, «Te amo, mamá». Mi garganta se apretó mientras le susurraba de vuelta, «Yo también te amo, Asher». «¿Siempre?». Nos quedamos allí, abrazados, el océano rugiendo detrás de nosotros, y el viento llevándose todo lo viejo y roto. Por primera vez en 9 años, sentí esperanza. Ya no Harper Reid, la madre afligida que lo perdió todo, sino Harper Reid, la mujer que había luchado para regresar a la vida, el amor y la familia. Y mientras sostenía a mi hijo cerca, supe que esto era solo el principio.